Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, estamos tratando el caminar en el Espíritu. El caminar en el Espíritu nos obliga a que todo lo que pertenece a Dios sea Espíritu. Palabra en Espíritu, para tomar vida en Espíritu, decisiones en Espíritu, para hacer la voluntad de Dios, que es Espíritu. Entonces hemos estado hablando sobre la fe y llevamos varios capítulos hablando de la fe como don, porque la iglesia ha estado practicando la fe que se hacía antes de la cruz, la cual hicieron los hebreos por 1650 años. Justificación propia y confianza en una palabra que ellos la podían obedecer para alcanzar la bendición del Señor. Pero llegado el Señor, ya no tenemos que matar a un cordero y regar la sangre hasta el próximo pecado, la próxima falta, siempre atados al pecado y a la iniquidad. No, y ahora Él los quitó y los venció para siempre. Pero aún más, Él ganó todo para nosotros. Y de eso es que estamos hablando. Caminar en el Espíritu, en una fe que se mueva en el Espíritu. ¿Ya? Pues esa fue la causa por la cual el Señor Jesús, cuando se presentó delante de su pueblo, no lo pudieron aceptar. ¿Cuál era la causa? No había ninguna escuela rabínica, no se hacía acompañar de rabinos, ni de sacerdotes del templo. Él aparece en un momento en el pueblo como el cambio. ¿Qué era el cambio? Que Él comenzaba a espiritualizar toda la ley que ellos conocían. Y ahí fue donde empezó todas las cosas por las cuales ellos no podían creer. Ya hablamos el capítulo anterior sobre ese punto. Estamos tocando Romanos capítulo 10 y ya llegamos la semana pasada hasta el versículo 10. Vamos a avanzar al número 11. Y estoy leyendo de la Biblia Dios habla hoy. Dice, la Escritura dice, el que confía en Él no quedará defraudado. La semana pasada estuvimos mirando pues que con el corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para salvación. Ahora estamos mirando el cambio que el apóstol Pablo hace de una línea a la otra línea. ¿Ya? 10. La Escritura dice, el que confía en Él no quedará defraudado. ¿Y por qué te hago énfasis en esto? Porque hemos estado colocando la confianza en nosotros, de que podemos alcanzar creyendo una promesa o un pacto. Y en la gracia es ya no creer en nuestra fe, como lo hablamos en capítulos anteriores, es creer en la fe de lo que el Señor Jesús logró, alcanzó, ganó para nosotros. Entonces el apóstol dice que el que confía en Jesús no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor, el Señor de todos, y da con abundancia a todos los que le invocan. Y cuando hablamos de que el Señor da con abundancia a todos los que le invocan, es de las riquezas que Él ganó en la cruz. Porque siempre que hablamos de las palabras riquezas pensamos que es cosas materiales. Y yo sé que la bendición del Señor trae cosas materiales, porque es donde vivimos. Pero no es eso las mayores riquezas de los tesoros de Dios. Solamente contempla el poder estar libre
de la autoridad del pecado y libre del dominio de su raíz, la iniquidad. Y hablábamos que tú comienzas a tratar con un pecado y lo vas repitiendo tanto que dentro de ti se forma una fuerza, y con el tiempo tú llegas a admitir que ese antivalor es real. Entonces, ya cuando estás en esa posición, ya hay un demonio que está gobernando tu ser interior. Entonces, de las riquezas que se ganaron en la cruz está el que Él le quitó al pecado la autoridad y a la raíz de la iniquidad el dominio sobre nosotros para que pudiéramos caminar libre. ¿Cuál era el problema antes de la cruz? Que el pueblo estaba practicando justicia por sí propio en un cordero, y a su vez obraba en las palabras que Dios les había dicho. Y te he dicho, la gente que aparece en Hebreos 11, todos se movieron creyéndole a Dios que Él haría, pero el resto del pueblo se movió en obra, obraban en confianza en que ellos podrían alcanzar lo que Dios había prometido por la justificación que ellos mismos se hacían. Entonces dice, no hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que le invocan. Porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Vimos en el capítulo anterior la palabra Jesús y la palabra el Cristo, el Mesías, lo que significaba, ¿ya? Emmanuel, Dios en carne con nosotros, y el que viene de el mismo Yahweh para darnos vida, ¿ya? Entonces ellos no podían creer que esta persona que se aparecía sin venir de ninguna escuela rabínica espiritualizara tanto la palabra y hablara de que todo era en espíritu, cuando ellos todo lo hacían en obra. Hasta las mismas promesas y pactos se enseñaron a obrar con ellas. Entonces dice, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? Y aquí donde tenemos que detenernos un poco. ¿Cuál fue el problema de ellos? Que ellos no pudieron creer que alguien sin preparación rabínica y más de ninguna escuela se apareciera tan joven a sus 30 años diciendo que él era hijo de Dios y que el que quería ver a Dios que lo viera a él, porque el Padre era en él y él en el Padre, que las palabras que hablaba no eran como las que ellos trazaban, eran espíritu que daban vida, pero tenía testimonio de esto. Entonces tenemos que el apóstol Pablo habla de que cómo van a invocarlo si no han creído en ese Dios que se manifestó de esa forma. Entonces la siguiente pregunta que dice es, ¿y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Primero, que no pueden creer en Él porque no han creído en Él, y no pueden creer porque no hay quien les haya hablado de tal manera que crean en la manifestación que Él hizo. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? O sea, el apóstol Pablo aquí hace un desafío tremendo. ¿Cómo van a moverse en una fe en los méritos del Señor Jesús si no hay quien les haya dicho y les haya enseñado y mostrado que lo que se va a alcanzar es por la fe que Jesús tuvo y la cual Él mismo fue el que la creó, la perfeccionó, la probó y dio resultados de que servía? Lo vamos a estar tratando mucho en este tema, porque para caminar en el Espíritu, tú no puedes tener nada de lo humano.
Lo de lo humano es creer en Él, en los méritos de Él, para poder movernos en la dimensión del Espíritu. ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Aquí Pablo toca algo todavía más profundo. Hemos estado discipulando a la iglesia por años, llenándola de títulos, de cargos, de seminarios, de estrategias, de esquemas. Y estas tres palabras habla de que nosotros no debemos de tener discípulos, sino discipuladores. Cuando tú tienes discípulos, solamente tienes gente preparada, engordada, pero que no puede producir lo que el apóstol está retando. Él está hablando de que cómo la gente va a poder conocer esa fe en Él si no hay quien pueda enseñar y demostrarlo de esa forma. Entonces dice, como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen esas buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? El poder saber, como dice Colosenses 2, 9, 10, que te dije la semana pasada que le íbamos a tocar ahora, porque toda la plenitud de la verdad reside corporalmente en Él. Esto fue lo que ellos no pudieron introducir dentro de su ser, que Dios estaba completo, toda la plenitud de Dios estaba en Jesús, y habéis sido hechos completos en Él. O sea, nadie podrá caminar en el Espíritu ni tener la plenitud de Dios si esa persona no vive en los méritos del Señor Jesús. Usted no puede seguir creyendo que usted puede alcanzar las cosas divinas si en el carácter de lo humano usted está colocando su confianza en lo que usted cree y no creyendo en lo que Él hizo. Eso es muy diferente. No es lo mismo que tú te fatigues creyendo y reforzando día por día una palabra, una promesa, un pacto, pensando que Dios va a responderte, y resulta que estamos en desobediencia. Estamos haciendo nula la cruz del Señor, porque para poder que nosotros tuviéramos la herencia, era necesario que Él muriera por ti y por mí, pero que en esa cruz le quitara la autoridad al pecado y el dominio de la iniquidad, para que nos pudiéramos mover en Él como cabeza, como conquistadores, poseyéndolo todo lo que Él tiene, porque la plenitud fue colocada en Él. Y entonces, el que quiera estar completo tiene que ser en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. O sea, la iglesia de este tiempo se va a mover creyendo que lo que Dios ha prometido para ti y para mí ya está ganado por nuestro Señor. Es movernos en la fe de que el Señor lo ganó. Tú no vas a encontrar nuevas promesas ni nuevos pactos. La mayoría de las promesas y pactos a las que se le evoca a la iglesia son las mismas de antes de la cruz. Son las mismas. ¿Qué es lo que varía? Que antes ellos tenían que obrar para tratar de alcanzar. Así ellos decayeron en algo que el Señor no les dijo que era así. Era creyendo que Dios lo haría, pero ellos comenzaron a colocar confianza según la palabra, aquí la podrían hacer. Yo sé que estás pensando que estamos igual, sí, es verdad. Nos han enseñado así y es mal. Estamos haciendo nula la cruz. Estamos haciendo nulo el sacrificio del Señor. Estamos tratando de caminar en nuestros méritos. Lo usamos a Él como el Cordero, pero caminamos en nuestra confianza. Entonces nos cansamos, nos fatigamos porque no podemos alcanzarlo. Mira esto.
Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. O sea, no hay demonio, no hay diablo, no hay gobierno establecido que pueda ir delante de Él. Él está sobre todos los poderes, sobre las relaciones de la economía de su pueblo, sobre la producción en libertad para que el pueblo pueda tener ideas creativas de Dios, para la salud, tanto física como mental. Libertad para poder exponer este evangelio del cual el apóstol Pablo decía, ¿en dónde están? ¿Cómo van a conocer ellos si no hay quien les hable de esto? Mira esto. Pero en la gracia, tu justicia depende de los méritos que logró el Señor Jesús, de la confianza que tengas en desplazarte por tu vida, en lo que Él venció y ganó para cada uno de nosotros. Eso es la gracia. Es algo en donde Dios lo hace. Nosotros no tenemos que hacer. El Señor lo hizo. Gracia es caminar en los méritos de lo que Él hizo. Él ganó las promesas, Él ganó los pactos, porque el pecado y la iniquidad no tuvieron gobierno sobre Él. Entonces a nosotros nos pasaba esa autoridad y ese gobierno nos dominaba y nos hacía caer. Pero en Él somos libres. Y somos libres para obtener lo que Él ganó para nosotros. ¿Ya? En el nombre del Señor Jesús, de la confianza que tengas en desplazarte por tu vida en lo que Él venció y ganó para cada uno de nosotros. Es una fe que tiene oídos, ojos y habla, pero también hace. Y esto lo vamos a ver por las cosas que el mismo Señor Jesús enseñó. Porque es una persona, es Cristo. Cuando nosotros podamos mirar que las palabras que forman la fe es el verbo de Dios, es una persona, entonces no estarás colocando confianza en un pensamiento ni en un concepto. Tu confianza estará en Él. ¿Ya? Es vivir en el espíritu de la palabra, donde el Cristo revelado como fe te enseña a Jesús venciendo y dándote el favor de su triunfo. O sea, es creer que Él lo hizo por nosotros. La misma promesa y el mismo pacto, pero verlo a Él ganándolo para nosotros. Dice, de la misma manera que lo hacía en la vida humana el Señor Jesús. Dice, hablaba lo que oía del Padre y hacía lo que le debía hacer. Tantas veces hemos hablado de esto. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 12, capítulo 5, versículo 19. Ahí el Señor te enseña cómo Él se movía en fe. ¿Ya? Esta es la única fórmula de una fe real que nos dejó nuestro Señor, y todo el que crea de esta manera nunca será avergonzado. ¿Ya? Esto es lo que estamos llamados a hacer en este tiempo. Primero, anunciar el arrepentimiento de pecados. Eso es, a la iglesia no le volvieron a hablar de que se arrepintiera. Sí, pero es que ya tienen al Señor, sí, pero no han cambiado sus maneras de ser, sus formas de hablar, de pensar. Yo siempre digo, si colocamos a un creyente y a un impío, y son vecinos los dos, y viene una orden de que todos los creyentes serán encarcelados y muchos de ellos serán muertos, pasan por la casa de los creyentes y no los recogen, porque tienen las mismas ambiciones, tienen los mismos deseos, se mueven los mismos pecados, ve la misma televisión, habla con las mismas malas palabras y se deleita en los mismos pecados. Es verdad, tú lo sabes. Esto no quiere decir de que toda la iglesia sea así, pero la gran mayoría de la iglesia, y sobre todo aquí en este país, en Estados Unidos, donde la iglesia se aburguesó de tal manera
que hay horrores sucediendo dentro de las mismas misiones. ¿Ya? Tenemos que quitar el arrepentimiento, hablar del arrepentimiento, porque un creyente tiene que estar bien sabido de que lo que le quitaron de encima para hacerlo libre fue el pecado y la iniquidad. El Señor tenía que quitar esa autoridad y ese dominio para poder que su gracia pudiera entrar, porque mientras el pecado y la iniquidad tuviera control de nosotros, la gracia no puede ser visible de una persona. La pregunta es, ¿estamos en ese nivel? ¿Estamos en ese nivel donde nosotros podemos hablarle a nuestro ser interior y contarle lo que le pasó en la cruz? Ahí es donde tenemos que hablar, ¿ya? Porque esto es lo que le va a reunir la autoridad para poder caminar en el sistema, ¿ya? En la ley no se podía lograr esto. Era necesario que viniera la fe en el Señor Jesucristo para que aquellas cosas que estaban hasta antes de la cruz fueran abolidas. Una vez que el Señor vence, ahora nosotros estamos en otra dimensión. Pero así como ellos no pudieron entender lo que el Señor Jesús vino a hacer, así mismo está en oscuridad gran parte de la iglesia. Porque esta fe, como ven, es una confianza que está solo puesta en lo que el Señor Jesús hizo y sigue haciendo por los que creemos en Él. Cuando nosotros estamos hablando de que fue el Señor, tenemos que indudablemente ir a Hebreos 12:2. Tú vas a Hebreos 12:2 y encuentras lo que el apóstol y el Espíritu Santo dejaron plasmado. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Estoy leyéndote de la Dios habla hoy, ya que es más clara. Ya, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. O sea, ya aquí nos apartamos totalmente de la fe que habla Habacuc. El justo vivirá por su fe. No. Aquí vivimos por la fe en lo que el Señor Jesús hizo. Ya. Dejemos ahora todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. O sea, el Señor miró los que iban a creer en lo que Él había hecho y les sintió mucho gozo. ¿Por qué? Porque es que, mi hermano y hermana, nos hemos enseñado en el tiempo a una fe de necesidades. Sí, yo sé que es fuerte, pero es la verdad. Solamente queremos utilizar la fe para lo que tú y yo necesitamos. Pero la fe está hecha para cosas sobrenaturales. ¿O tú crees que nuestro Dios va a tener cuidado de lo que necesitamos? El problema es que no tenemos una vida en comunión con Dios. Comunión, unidos. Eso es comunión. En donde yo tengo cosas en común con lo que nuestro Dios desea hacer. Pero una iglesia que no se puede mover en los muros del Señor es una iglesia que no tiene intimidad con su Dios. Va a orar no por cosas comunes, va a orar por lo que Él necesita. Entonces hacemos una fe gloriosa, la hacemos muy barata. Solamente pedir por lo que necesitamos. Cuando Él desea que en nuestra intimidad con Él
pidamos por las cosas gloriosas que Él ganó en la cruz para nosotros. En esa fe que se probó, que se movía en lo sobrenatural. De eso es que estamos hablando. O sea, que la fe que estamos dispuestos a usar solo nació en nuestro Señor Jesús. Él la inició siendo el Cristo, el Verbo de Dios, desde el principio, e instaló dentro de ella orden y autoridad, poder, dominio, gobierno, creación. La desarrolló, la practicó y la hizo obediente a los deseos del Padre, porque solo con ella se agrada al Padre y el Padre remunera solo a través de ella. Cada palabra de fe colocada en los méritos de nuestro Señor Jesús tiene adentro el poder para crear, para desarrollar, para tener poder, para tener dominio sobre la oscuridad. Por eso es que la palabra en Él es luz, es espíritu. Donde la luz llega, la oscuridad huye. Donde el Espíritu de Dios llega, los demonios desaparecen. La prueba está en los 4 evangelios. Donde Él llegaba se manifestaban los demonios. Querían escapar rápidamente, porque no pueden soportar al Hijo de Dios. ¿Ves? O sea, antes de la cruz había una fe puesta en promesas que formaban la ley de pactos, que siéndole fiel en obediencia y logrando justificación diaria por el pecado, Dios cumplía lo prometido, lo que es del tabernáculo hasta el Señor. ¿Ya? Pero llegar a la fe de la cruz, la que es don de Dios o regalo del Padre del Rey, pecador, tan solo por creer en todo lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros, por creer que Él es el Dios que se hizo carne para habitar en nosotros, que ya no va a estar en un templo, en un tabernáculo hecho por las manos del hombre. Ahora Él mismo hace su propio templo, su propia casa, su propio tabernáculo. Es el corazón del hombre, habitar en su culto racional, en su espíritu. Ese es el mayor deseo de Dios, para que nos movamos en el Hijo. La iglesia tiene que parar de estarse moviendo en sí misma, confiando en que usted profetiza palabras y tenemos a Dios de sirviente o de bombero en el cielo para que corra a apagarnos los incendios o venga a servirnos. Hacemos más oraciones tratando de manipular a Dios sobre las circunstancias nuestras que oraciones para ver, oír y hacer la voluntad de nuestro Dios, por las riquezas que ganó nuestro Señor en la cruz. ¿Ya? Después de la cruz, no antes, aparece esta fe distinta a la existente antes de la cruz. Y fue este regalo de Dios que el hombre, después de haberse justificado y caminado por su yo, vamos a hablar de lo que Habacuc habla, y en su propia fe no puede controlar, no quiso aceptar que fuera tan fácil. Después de 1650 años practicando justificación a la manera de Moisés, y nunca se le reveló por culpa de este velo obrar para alcanzar justificación y bendición por los méritos del Señor Jesús. Y lo más grave es que hasta el día de hoy todavía gran parte de la iglesia sigue con el mismo velo. Yo te hablaba en días pasados o en capítulos anteriores que el mayor truco de Satanás ahora, en este tiempo, él sabe que la iglesia sabe del nombre, del poder del nombre, el poder de la sangre, de la cruz, que murió, que el pecado fue quitado, es llevar a la iglesia a que coloque fe sobre fe. Porque al colocar fe sobre fe, o sea, confianza sobre una palabra, no confianza sobre lo que el Señor hizo, hace que nosotros como creyentes seamos desobedientes y hagamos nulo el sacrificio del Señor. Mírate lo que dice Gálatas 3:22-27.
Dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Gálatas 3. Gálatas es uno de los libros que menos tocamos los predicadores, porque nos parece que hay mucha ley que es para el pueblo judío. No, es la identificación de no seguir los pasos de fe sobre fe que hacían ellos, sino de entrar a la gloria. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, quiere decir que esta fe no estaba. Claro, estaba la fe donde tú tenías que obrar. ¿Obrar cómo? Sacrificando un animal para justificar tus pecados. Dios lo aceptaba momentáneamente hasta que volvieras a pecar para volver a sacrificar otro animal. Pero fuera de eso, ¿cierto? Dios les había dicho de creer en Él, y ellos comenzaron a creer en que lo que Dios les decía, si ellos se justificaban y caminaban hacia lo que estaban hablando, Dios lo iba a hacer. Y no es así, ni en la ley y ahora menos. Entonces dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Ajá. Quiere decir que de la fe que te estoy hablando, antes de la cruz no fue revelada. Se necesitaba que el Señor le quitara el dominio, el control, la autoridad, el pecado de la iniquidad, para que el diablo no tuviera poder sobre nosotros, para nosotros poder movernos en la fe del Señor. Porque mientras la iniquidad y el pecado esté con nosotros, vamos a tener un gobierno interior compartido. Cuando llega la duda y la fatiga, entonces nos vamos a mover mal. Pero aquel que se mueve en la fe del Señor, lo primero que sabe es que el pecado no tiene con él lucha. Profeta, ¿pero qué hago si yo me hallo dentro de los que pecamos? Bueno, ahí estamos todos. La diferencia es que cuando tú conoces lo que Él hizo y le quitó la autoridad al pecado, cuando el pecado viene, la tentación viene, tú la rechazas y le puedes decir, no permito que vengas a mi culto racional, porque mi Señor te quitó la autoridad, no tienes dominio sobre mí. Sí, lo hice mucho tiempo y muy repetido, pero se acabó. Él te quitó la autoridad, que el pararse enfrente y resistirlo, dice que Él huye de nosotros. Es movernos en Él. Mira esto. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro maestro para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Qué quiere decir? La ley, porque es que a veces ponemos a pelear la ley y la gracia, y estamos divididos siendo un mismo cuerpo, los de ley, los de gracia. No, tú eres ley, no, tú eres gracia. Hermano, la ley es un maestro que lleva al ser humano a la cruz. Si por la ley tú no vas a la cruz, tú no tienes perdón de pecados. Pero la gracia te desciende de la cruz con lo que Jesús ganó y te hace mover en los méritos de lo que Él hizo. Nosotros caminamos en Él, en el triunfo de Él. Eso está como cuando, por ejemplo, hay un escuadrón de ciclistas y están corriendo y ganan por el equipo una competencia. Tú vas a ver que celebran los que cambian las llantas, los que las inflan, los que los masajean, los entrenadores, los patrocinadores. ¿Por qué? Porque todos hacen parte del éxito. A lo que se le falta eso.
a fin de que seamos justificados por la fe de Él. ¿Okay? Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ese maestro que nos lleva a la cruz para conocer qué fue lo que pasó. Quiere decir que la iglesia, si está caminando y está sujeta al control del pecado y de la iniquidad, desconoce lo que pasó en la cruz. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que no había quien les revelara ese evangelio, quien les predicara esa forma de tener la confianza en lo que él hizo. Entonces siguen atados al maestro de la ley. Pero tenemos que estar ahora viviendo es el maestro de la gracia. Mira esto. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ese maestro, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Ya hablamos muchas veces sobre esta palabra bautizados. Ya, es sumergidos en Cristo Jesús. Ya, quiere decir que un creyente que se sumerja, se concientice de lo que pasó en la cruz, Getsemaní, Pretorio, Calvario, cruz, muerte, sangre, nombre, que sepa lo que significa eso, comienza a vivir el estado de la gracia, que es en donde yo vivo por lo que Él hizo por mí. Porque entonces ahora yo vivo revestido de Cristo. Ahora yo puedo hacer 2 Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6. Derribando toda altivez que se levanta contra ese conocimiento. Ahora yo puedo sujetar los pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios o que me lleven cautivo a la autoridad o al dominio de la iniquidad o el pecado. Y los puedo poner prisioneros bajo la mente de Cristo. O sea, la iglesia tiene que comenzar a caminar en esta dimensión. Antes de la cruz no existía fe. Solo se le descubre al hombre después de la cruz porque primero tenía que destruir el dominio y la autoridad del pecado en el individuo que deseara practicarla. Más que Él nos enseñara el cómo usar esta fe y de qué manera. Él ganó para nosotros todas las promesas y pactos, haciéndolos efectivos a nuestro nombre, y el cómo poseerlos, que sería a los que estuvieran en Él, y Él en ellos, siguiendo la regla de Dios en fe que Él practicó, oír, ver y hacer en adversidad o en la conquista, viéndolo a Él hacer. Esa es la fe como don. Ya no depende de tu fuerza ni de las mías. Ya no depende de estar resistiendo, mantenerse obediente a una palabra, sino que yo ahora me mantengo obediente en que esa palabra le mido a Él ganándola para mí. No es que van a cambiar las promesas y los pactos, no, es que ahora yo los veo en Él. Y como yo los veo en Él, ahora yo soy más que vencedor. No vencedor, Él me hizo más que vencedor. Yo ni había nacido y ya Él me hizo cabeza. ¿Ya? Y Él en ellos, siguiendo la regla de Dios, en fe que Él practicó, oír, ver y hacer en el mundo espiritual para proclamarlo y hacerlo en el mundo físico. Oyéndolo y viéndolo a Él hacer a nuestro favor en la adversidad y en la conquista. Esto es la fe como don. Pero si te ves tú haciendo cada palabra, creyendo que lo alcanzas, manteniéndote expectante y obediente a no fallar a cumplirla, ya te desplazaste a la fe antes de la ley, antes de la cruz que practicó el pueblo de Dios. ¿Ya? Que es que por tus propios méritos tú estás tratando de agradar a Dios con una fe que no te lleva a gracia, solo creyendo que lo puedes alcanzar.
Pero nosotros, cuando nos colocamos en eso, nos ponemos en desobediencia, entramos en jactancia, en arrogancia y estamos pecando. O sea, el pecado vuelve a tomar control de nosotros. ¿Ya? Quiero compartirte este versículo y lo vamos a tocar la próxima semana. Romanos 9, 30, 33 y el capítulo 10, versículo 1 al 4. Vamos a leerlos y los dejamos ahí en el tinterillo. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Pregunta el apóstol Pablo. Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Y tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: de aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y la roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. El apóstol Pablo aquí está hablando algo muy fuerte. ¿Ya? Dice que todos los que se muevan en una fe por obra no van a alcanzar nada, porque tropiezan con la cruz. O sea, no podemos seguir teniendo una fe basada en que tú y yo confiamos en que una palabra se nos va a dar porque estamos creyendo en la palabra. No, vamos a colocar nuestra confianza en que esa palabra que tanto tiempo he sostenido yo creyendo que la voy a alcanzar, ahora unido al Señor Jesús, conquistándola, poseyéndola, entregándomela para mí. Yo te invito a que leas ahí Marcos 11 del 22 al 25 y vas a ver cómo él explica esta fe. Pero ya mi esposa me hizo señas de que tenemos que parar. Solamente te digo, caminar en el Espíritu es no causar ninguna ofrenda contra la cruz del Señor. Si reconocemos lo que Él hizo y las libertades que ganó y los dominios que quitaron de nuestras vidas, tú te vas a mover en el espíritu de la palabra, porque Él dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea, nos dan vida. La iglesia va a entrar en este tiempo en un avivamiento de lo sobrenatural, en los altares familiares, en las células, antes de que empiecen los servicios, porque todos los hermanos van a poder moverse en una fe en donde es Él haciendo, y todos los que puedan verlo a Él haciendo van a poder poseer lo que estén creyendo. Bueno, mis amados, que nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo y Cristo hayan elevado tu corazón y tu culto racional y te hayan desafiado a mirar las Escrituras, a detenerte a ver cuánto tiempo has estado en tu vida creyendo que tú podías alcanzar por obedecer una palabra o un pacto, cuando es en verlo a Él hacer. Y si lo puedes hacer, es tuyo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.